La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo luego de dar la promesa que vendría su Espíritu Santo para dar consolación a cada uno de sus hijos. Pero una realidad en la que vivimos nosotros es que tenemos enemigos de nuestra paz. Todo ser humano quiere experimentar la paz en su vida. Sin embargo, estos enemigos atentan a la estabilidad emocional. No faltan enfermedades, problemas, contratiempos, fracasos, críticas, defectos físicos, situación económica desagradable, hasta problemas de relaciones personales con otros que afectan nuestros sentimientos y que no permiten que experimentemos la paz. Todos estos efectos pueden traer a nuestra vida efectos en nuestros cuerpos, llamados comúnmente como el estrés. Sin embargo, también pueden afectar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ahora bien, es importante entender de que la paz no significa la ausencia de problemas, sino mantenerse estable y firme aunque tengamos problemas. Pero, ¿qué es lo que hace el ser humano cuando tiene problemas? En primer lugar, acude a personas para que den consejos. Pero, ¿qué pasa si estas personas no son sabias para dar un buen consejo? En segundo lugar, tratan de ir a consejeros, entre ellos psicólogos. Y déjame decirte algo, ¿sabías que en este país más del 90% de los psicólogos recetan medicinas tranquilizantes para que puedas experimentar paz? ¡Qué increíble! En una oportunidad tuve en mis manos un medicamento que hablaba sobre que los efectos que podía calmar este medicamento incluso iban hasta los sentimientos de culpa. El ser humano tratando de buscar algo externo para calmar un sentimiento interno que solo Dios puede calmar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que ofrece Jesucristo es una paz diferente. Pero, ¿de qué se trata esa paz? ¿Qué dice la Escritura acerca de la paz? ¿Qué dice Dios acerca de su paz que ofrece? También hay un dato interesante. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, aproximadamente el 80% de ellos, provienen por malas decisiones que nosotros tenemos en nuestra vida. Hay una ley bíblica que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces la tendencia natural es provocar nosotros nuestros propios problemas y echar la culpa a alguien para desahogar nuestros sentimientos. Tenemos que ser honestos. Si nosotros prevenimos estas situaciones, encontraremos paz, aunque sigamos teniendo problemas a nuestro alrededor. La Biblia habla de 3 tipos de paz, que es lo que yo quiero compartir contigo en este día. La primera paz se refiere a la paz con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El problema fundamental del ser humano es que nuestro sentimiento de culpabilidad nos quita la paz. Ahora, ¿culpabilidad de qué? Muchas veces nos sentimos culpables por algunas malas decisiones o acciones que tomamos, pero es un sentimiento interno y no nos damos cuenta que nuestra verdadera culpabilidad es entre nosotros y Dios. Existe una guerra declarada entre la humanidad y Dios, y esa guerra declarada se debe a la desobediencia. Tenemos que decir las cosas como son. El pecado es lo que nos separa y nos impide tener paz para con Dios. La Biblia es clara, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su amor y su bondad permitió extender su gracia sobre la humanidad y envió a su Hijo amado para que experimentemos la paz. Mi amigo, por más de que intentes buscar en tranquilizantes, calmantes, medicina, cualquier cosa externa, hasta terapias, pero lejos de Dios no vas a poder tener la verdadera paz que la Biblia ofrece. Gracias a Dios, cuando tú haces la paz con Él, la guerra termina y puedes vivir las promesas que Dios te está ofreciendo en su palabra. Recuerda este versículo: justificados pues por la fe. A través de la fe sincera y honesta en Cristo Jesús, tú puedes tener paz para con Dios. ¿Pero fe en qué? Fe en el mensaje de salvación que Dios ofrece en su Escritura, en la palabra de Dios. La Biblia dice que el ser humano está separado de Dios por culpa del pecado.
y que Dios, al extender su mano por medio del sacrificio de Cristo Jesús, nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Mucha gente cree esto, pero es una cosa diferente creer que creerle a Dios. Nosotros experimentamos de una fe natural. Cuando tú vas al médico, tú recibes una receta y el médico te da una medicina y tú crees que esa medicina va a hacer efecto, pero esa medicina no tiene efecto en tu vida si es que sigue manteniéndose en el estante de la farmacia. De igual manera, la salvación y la paz tiene efecto en tu vida cuando tú te apropias por fe a través de ese regalo de Dios. Dios ama a la humanidad y te ama a ti especialmente, y Él quiere darte paz. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, quiere darte esa paz que el mundo no puede darte, pero Él quiere extenderte de su amor y su paz, primeramente para reconciliarte con Él. Quiero hacerte una pregunta. La falta de paz que estás viviendo en este momento es porque no te has reconciliado con Dios. Cuando tenemos de la paz de Dios, es el principio de experimentar las consecuencias de esa paz, que intervienen no solamente en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación con nosotros mismos. La segunda paz que la Biblia menciona es la paz que proviene de Dios, es decir, la tranquilidad interna. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 menciona lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tal vez tú ya has recibido la reconciliación con Dios, pero aún continúas sin experimentar esa paz interna en tu corazón. Tú me puedes decir: yo voy a la iglesia y he pedido perdón a Dios por mis pecados y mis faltas y reconozco que necesito y dependo de Él, pero aún sigues experimentando falta de tranquilidad. Un dato interesante es que muchas personas que dicen que tienen relación personal con Cristo Jesús aún siguen experimentando ansiedad e inestabilidad emocional. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Para ti que conoces a Cristo Jesús y que no has experimentado todavía de esa paz, esa tranquilidad interna, la Biblia dice de que no debemos afanarnos por nada. Es decir, que no estemos ansiosos por ninguna cosa. Si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. La pregunta acá debe ser: ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de las circunstancias o los problemas que estamos atravesando? El apóstol Pablo, cuando escribe este pasaje, da una prohibición. Dice: por nada, absolutamente nada. Es decir, no hay ninguna causa, razón, motivo o circunstancia que debe de robarnos nuestra paz a través de la ansiedad. Ahora, el remedio o el camino para experimentar esa paz, la palabra de Dios dice que es transformar nuestras necesidades en peticiones a Dios. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Cuando tú tienes problemas a tu alrededor, ¿cómo reaccionas? ¿Será que te sientes frustrado o buscas culpable, o realmente transformas tus problemas a través de oraciones a Dios? La Biblia dice que el procedimiento debe ser: recibimos problemas y lo transformamos en petición. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Que te quite el problema? Tal vez Dios no quiere hacer eso porque está forjando tu carácter. Recuerda que de acuerdo al tamaño de la prueba viene la bendición también. Muchos cristianos lo que piden al Señor es que les quite el problema, cuando en realidad lo que Dios quiere es transformar el corazón nuestro. Cuando oramos suceden dos cosas maravillosas. El poder de Dios se derrama sobre nosotros porque Él bendice. Y recuerda que las respuestas de Dios muchas veces son sí, no o espera. En ese proceso de Dios para responder a nuestro corazón o a nuestras peticiones, Dios también trabaja en nuestro corazón para darnos cuenta que le necesitamos y dependemos de Él. Mi querido amigo, por nada te afanes, o por nada, que nada quite tu ansiedad, tu paz con Dios, y que no seas ansioso por nada, porque hay promesas. El versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón.
Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que seas guardado de todo temor. Pero Dios quiere forjar tu carácter. Cuando tú experimentes esa paz, a pesar de todos los problemas o circunstancias que tengas alrededor, dirás: no entiendo cómo Dios pudo hacer esto. Esto es algo increíble. Me mantuvo firme a pesar de lo que tenía a mi alrededor. Esa es la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Sin embargo, cuando nosotros ya experimentamos la paz por medio de la reconciliación con Dios, experimentamos la paz a través de nuestra tranquilidad emocional, por medio de nuestras oraciones en dependencia a Dios, la tendencia es querer que Dios funcione como aquellas máquinas que tú le pones una moneda y toca la canción que tú escoges. En mi país, esas máquinas son conocidas como la rocola, y tú pones una monedita y escoges la canción. ¿Cuánta gente no acude a Dios pensando que Dios es su rocola? Es decir: Señor, oro y te pido que tú hagas eso. ¡Qué contradicción! La criatura ordenándole al Creador cuál es el mejor método para trabajar. Nosotros tenemos una mente limitada, y si bien somos hijos del Rey, no tenemos el poder para manipular a Dios. Dios en su bondad trabajará porque Él es omnipotente. Hermano, cuando tú ores, dale tu corazón y recuerda las palabras que Jesús dijo cuando nos enseñó a orar en el famoso Padre Nuestro: que se haga tu voluntad. Tú puedes presentar todas tus peticiones, tú puedes desahogarte emocionalmente en oración, pero la actitud de un hijo de Dios obediente y humilde ante su Creador es decirle: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Piensa en esto: si Jesús, que es Dios y que tiene todo el poder, fue humilde y pidió la voluntad del Padre, ¿quiénes no creemos nosotros para no pedir la voluntad de Dios en nuestra vida? Paz con Dios a través del perdón de tus pecados. Paz de Dios a través de la tranquilidad por medio de las oraciones que nosotros hacemos a Dios. Pero también la Biblia dice que debemos de tener paz con los demás. Cito Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como personas que ya conocemos a Cristo Jesús y tenemos una relación con Él, debemos de darnos cuenta de que Dios demanda de nosotros buscar la paz con los demás. Pero yo sé que así como una pieza de motor que tiene fricción entre las piezas, hay veces hay desgaste, en las relaciones personales también existe un desgaste natural. Pero ¿qué hay que hacer? En el motor se pone un lubricante para que esa fricción decaiga. Y también el lubricante de la fricción en las relaciones es nuestra comunión con Dios. Hay situaciones que son difíciles de controlar. Y esto no podemos negar. Todos hemos experimentado problemas con alguien. El autor del libro Santiago dice de que el que no ofende a su hermano es un varón perfecto. Y acá entre nos, tú ni yo somos perfectos. Ahora, el apóstol Pablo da una recomendación maravillosa con respecto a las relaciones humanas para experimentar la paz. Y quiero citarte el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21. La palabra de Dios dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. La recomendación del apóstol Pablo es que nuestra retribución en nuestras relaciones no sea mal. Por más de que a nosotros nos hayan tratado mal, no debemos de pagar de esa manera a los demás. Segundo, debemos de procurar buenas cosas con las demás personas. No es fácil tratar de poner la otra mejilla. Es un mandato que Jesús nos enseñó, pero significa que debemos de bendecir a las personas que nos maldicen y debemos de amar a aquellos que declaran un odio sobre nosotros. Mi querido amigo, ahora, ¿qué pasa
cuando nosotros intentamos buscar la paz con alguien y esta persona no quiera tenerla. Tú haz tu parte, que la otra persona va a rendir cuentas a Dios, pero cuando te toque a ti rendir cuentas a Dios por ser un pacificador, que ni tú ni yo seamos hallados faltos por no haber hecho lo que nos correspondía hacer. Hermano, hay veces la tendencia natural cuando somos ofendidos por alguien es querer nosotros pagar el daño que nos han hecho. Acá hay algo muy interesante. El ser humano es capaz de sentir una ofensa muy grande cuando es ofendido, pero cuando ofende no se da cuenta de la magnitud de su ofensa. Es que nosotros medimos las situaciones de acuerdo a nuestra conveniencia. Cuando nosotros ofendemos a alguien, decimos normalmente es que yo no soy perfecto, entiéndanme, tengo faltas. Pero cuando alguien nos ofende, nosotros queremos esa perfección que no tenemos en el corazón de los demás. Cuando el ser humano ofende, demanda que alguien lo perdone. Pero cuando es ofendido, disfruta el placer de no dar el perdón para ver de rodillas humillado a su oponente para que sepa que está ofendido. Esto es difícil de entender, pero así es como somos y solamente la paz de Dios puede transformar nuestro corazón y enseñarnos a amar como Dios nos ha amado a nosotros. La Biblia dice que debemos de perdonar a nuestro hermano como Cristo nos perdonó. ¡Wow! Esa es una comparación tremenda. Tu perdón nunca va a poder compararse con el perdón de Dios que ha tenido sobre ti y sobre mí. Sin embargo, tenemos que apuntar a eso, apuntar a que nuestro perdón sea más alto de que el estándar de esta sociedad que no sabe perdonar y que no conoce a Dios y por eso no sabe amar también. Tú que dices que conoces a Dios, ¿cómo reaccionas cuando suceden cosas a tu alrededor? Querido amigo, querido hermano, quiero hacerte una pregunta. En este tiempo hemos compartido sobre la importancia de tener paz con Dios a través del perdón de tus pecados, de experimentar la paz de Dios, que no es una experiencia estática y extraordinaria, simplemente es estabilidad emocional y espiritual en tiempos de necesidad. Y finalmente, la paz con los demás, que no es fácil de obtener, sin embargo, debemos de hacer nuestra parte en cuanto sea posible. Quiero decirte algo, y con toda confianza. ¿Qué es lo que te está quitando la paz en este momento? ¿Hay algún problema, una situación que realmente te provoque inestabilidad emocional? Quiero decirte que ni tú ni yo somos perfectos, y que ni tú ni yo somos personas que no vamos a experimentar problemas. En una ocasión, Jesús enseñó lo siguiente: cualquiera que me oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, tempestades y muchos problemas, y la casa se mantuvo firme. Pero cualquiera que oye las palabras de Dios, pero no las hace, será un hombre que edifica su casa sobre la tierra, que vinieron ríos, tempestades y muchos problemas, y la casa cayó, y grande fue su ruina. Lo impactante de esta historia de Jesús es de que el hecho de practicar la palabra de Dios no nos va a hacer exentos a tener problemas. Simplemente nos va a dar la fortaleza de mantenernos firmes cuando tengas problemas. Quiero preguntarte, ¿sobre qué bases estás construyendo tu vida? ¿Estás siendo obediente a lo que dice Dios en su palabra? ¿O simplemente crees que estás haciendo lo correcto, pero estás alejado de Dios? Quiero invitarte a que reflexiones en esto. Quiero invitarte a que puedas meditar de que Dios quiere darte la verdadera paz. Recuerda, empezamos este mensaje diciendo de que Jesús mencionó: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Tú quieres experimentar de la verdadera paz de Cristo Jesús que afecte tu relación con Dios, tu relación con ti mismo y tu relación con los demás. Simplemente es sencillo, es entregar tu vida a Dios y empezar por restablecer tu comunión con Dios. Antes de continuar y de hacerte una pregunta que puede cambiar el rumbo de tu vida, quiero que reflexiones sobre lo importante que es no solamente escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Tú tienes un serio problema después de escuchar este mensaje.
El problema es que si no pones en práctica, tú eres responsable de tus acciones. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Tú crees que Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana? Pues no lo hizo a través de este siervo, sino lo hizo a través de su palabra. Y eso es lo que deseo que en esta mañana tú puedas entender. Dios quiere darte paz. Experimenta de esa paz. Quiero invitarte a que si tú has comprendido todo lo que hemos hablado, quiero hacer énfasis en la verdadera paz que Dios da. La paz comienza entendiendo el sacrificio de Jesús en la cruz y depositando tu total confianza en Él para poder recibir la salvación. Hay una situación que el ser humano no le conviene pensar. Es qué va a suceder si es que mañana tengo que estar ante la presencia de Dios. Todos seremos juzgados por Dios, pero solo recibirán la salvación aquellos que hayan puesto su fe absoluta en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Esa fe tiene que motivarnos a transformar nuestras acciones y nuestras relaciones. Es ahí donde mucha gente solo es cristiano por conveniencia, porque le conviene ir a la iglesia para sentir alguna sensación emocionante, o porque le conviene ir a la iglesia para tener un grupo de amistades, pero no se da cuenta que el hecho de ser cristiano significa ser seguidor de Jesús y no conveniente por las cosas que Jesús ofrece. Dios quiere darte paz. Entiende esa verdadera paz. ¿Cómo recibir la paz de Dios? Deposita tu confianza en Él. Cree que Cristo Jesús tiene el poder para perdonar tus pecados y decídete caminar de acuerdo a las enseñanzas de Cristo Jesús, arrepintiéndote de aquello que has hecho malo y depositando toda tu confianza en el único que puede transformar tu corazón. En este momento quiero invitarte a que cierres tus ojos y puedas orar conmigo en esta ocasión. Repite conmigo las siguientes palabras. Bendito Dios, sé que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste para pagar el castigo por mi pecado. Quiero alejarme de todas las cosas que me preocupan y me provocan la maldad. Te invito por favor a que tú vengas a mi vida y seas el Señor de mi corazón. Quiero que tú seas mi dueño. Quiero arrepentirme de todos mis pecados y quiero presentarme ante ti como una nueva persona. Tu palabra dice que cuando yo estoy en ti soy una nueva criatura. Y realmente me avergüenzo de todas las cosas malas que he hecho en mi vida. He ofendido tu nombre, he ofendido a mí mismo y también a los demás. Y por eso te pido perdón. Ayúdame a que pueda darte todo mi ser diariamente y que pueda seguir tu palabra con respeto, guardándola día a día en mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te abro las puertas de mi corazón. Creo en Jesús como mi Señor y Salvador, y en el nombre de Él oro. Amén. Hermano, amigo, si tú has orado conmigo esta oración, la oración en sí o las palabras que hayamos dicho tiene mucho significado ante Dios, porque Él escucha nuestras palabras, pero también nuestro corazón. Dios te ama y quiere darte su bendición. Recibe la bendición de Dios recibiendo a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tal vez tú ya conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y tal vez esta oración ya la has repetido en alguna oportunidad, pero estás viviendo de una manera que realmente no demuestra que estás siguiendo a Cristo Jesús. Quiero decirte que Dios quiere darte paz, que si has andado en desobediencia, Dios quiere atraerte nuevamente a su rebaño. Dios, como todo padre que ama a su hijo, también disciplina, pero lo hace por amor. Y muchas veces la falta de paz pueden ser disciplinas que Dios está teniendo con sus hijos para atraerlo nuevamente a su rebaño. Si Dios está trabajando de esta manera, no rehuses, no niegues y no endurezcas tu corazón para seguir a Dios. Dios quiere, recuerda, lo mejor de ti y quiere darte la paz que solamente la da. Muchas veces nosotros creemos que caminamos en la verdad,
pero aún seguimos actuando de manera que no demuestran esa verdad. Quiero decirte, querido hermano, que cuando tú conoces a Jesús y te desvías de su camino, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero también menciona que Él siempre estará con los brazos abiertos, dando una bienvenida a todo aquel que venga arrepentido a Él. Si tienes que pedir perdón a Dios por algo que te ha quitado la paz, especialmente en tu relación personal con Él, quiero invitarte a que puedas depositar tu fe nuevamente en Jesús y arrepentirte de tus pecados. Si tal vez hace tiempo que no estás yendo a una iglesia, te animo a que puedas congregarte y que puedas experimentar la relación de poder vivir en comunidad con otras personas como tú y yo, que hemos experimentado de esa paz y que seguimos luchando diariamente en búsqueda de madurar y crecer en nuestras acciones. Busca una iglesia que mencione y predique la palabra de Dios. Busca un lugar donde los hermanos puedan apoyarse unos a otros. Busca un lugar donde Cristo Jesús sea el Señor de ese lugar. Que el Señor te bendiga y te dé su paz. Que tengas un feliz día y que camines de victoria en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.